Estamos aquí para continuar con los Tehillim, capítulo 6. Leemos y dice: para el director de los cantores con instrumentos musicales de 8 cuerdas, Mizmor le David. Oh Adonai, no me reproches con tu furia, ni con tu ira me des corrección. Compadécete de mí, oh Adonai, porque yo estoy abatido. Cúrame, oh Adonai, porque se han estremecido mis huesos. También mi alma se estremeció mucho, y tú, Adonai, ¿hasta cuándo no me curarás? Vuelve, Adonai, libera mi alma, sálvame por causa de tu furor, porque no hay en la muerte tu recuerdo, en el sepulcro, ¿quién te agradecerá? Me he fatigado de mi continuo gemir, inundo con lágrimas cada noche mi cama, con mis lágrimas mi lecho derrito. Se ha gastado por el enojo mi ojo, se envejeció por todos mis opresores. Apártense de mí todos los que obran con iniquidad, porque ha oído Adonai la voz de mi llanto, ha oído Adonai mi súplica, Adonai a mi ruego recibirá. Se avergüencen y se turben mucho todos mis enemigos, se vuelvan atrás y se avergüencen en un momento. En este salmo, el Tehillim número 6, habla de la fuerza con la cual David Amelech ha pedido por el auxilio y la protección de Akadosh Baruj Hu, al grado tal de que se siente muy cercano de la muerte, y bajo ese concepto le pide a Akadosh Baruj Hu que le deje todavía más tiempo para poder seguir alabando y sirviendo de la forma en que lo ha hecho. La angustia de David se puede notar en cada una de las palabras, en cada una de las frases que usa. Está muy fatigado del sufrimiento en el cual vive a causa de sus adversarios, pero finalmente confía en que Akadosh Baruj Hu lo va a rescatar y todos sus enemigos al final van a ser avergonzados también. Bueno, a veces nosotros cuando estamos en una situación tan difícil, sentimos la muerte muy cercana a nosotros y podemos aprovechar ese instante para hacerle saber a Kadosh Baruj Hu que nos ayude a resolver la situación en la que nos encontramos, porque de esa forma todavía se le alabará con más grande amor y más grande temor. Esto es lo que nos deja el David Amelech, una buena enseñanza, sobre todo para poner en práctica en estos días en los cuales hay grandes sufrimientos sobre el pueblo de Israel. Bueno, esto es lo que dice el Salmo número 6. Nos vemos para el Salmo número 7 en esta sección. Shalom.